Alondra, Edgar, Javier. ¿Qué? Bueno, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros lo que hicimos fue como apoyarnos en algunos fragmentos que nos quedaron como resonando del texto, como para intentar hacer esa traducción, ¿verdad? Que no, tal vez no está tan sencilla, porque es como que ellos desarrollan mucho al inicio como toda la parte de la producción cultural, pero como, yo creo que la pregunta está en cómo esto toca o incide en el ámbito social, ¿no? Y en la estructuración, pues, del poder y digamos las decisiones morales que pueden tomar como la persona, que es un poco lo que se disputa ahí. Entonces estábamos partiendo, por ejemplo, del film, del caso que ellos hablan del film, y cómo este busca, o como casi no distinguirse como de la realidad, ¿no? Y en esa suerte como de consumo, sin preguntas, ¿verdad? Se desarrolla como una suerte de obediencia, tal vez, que veíamos en unas frases, a ver si la vuelvo a encontrar. Eh, Como acá, la totalidad de las instituciones existentes los aprisiona de tal forma en cuerpo y alma que se someten sin resistencia a todo lo que se les ofrece, ¿no? Y es un poco lo que puede como estructurar desde esta producción y consumo como de la cultura hacia este otro ámbito. E incluso había otra frase que tal vez ahorita el compañero se puede referir, que él fue el que la había encontrado, que hace como alusión, digamos, como a cómo se jerarquiza, digamos, como este poder, ¿verdad? Siendo como la persona que está en el poder, el científico, el que opera, digamos, como esta máquina, como la parte técnica, ¿no? Como que ejecuta nada más. Y pues la persona que está al otro lado, como el sujeto o el consumidor, como la parte final de la cadena, ¿no? Creo que sería como una metáfora como interesante también. No sé si el compañero quería referirse a eso. Bueno, sí, era, digamos, como el título dice, ¿verdad? Esta mistificación, ¿verdad? Esa, que ahorita no recuerdo muy bien cómo era el término, pero mezclándolo un poco con lo de la ideología, ¿verdad? Con Holk, quizás, es este tema de la violencia social, ¿no? ¿Verdad? De que en el texto al menos se habla, ¿verdad? Que están los expertos de la industria cultural, pero toda esta estructura que por encima de ellos están los económicamente poderosos y cómo se condiciona, por ejemplo, la radio a la industria eléctrica, etcétera. Entonces, estos expertos están desarrollando, digamos, en el video sería como decía al final, el hombre con bata. Entonces, este, estos productores, culturales, uh, pues, digamos, voy a buscar la frase ahora. Sí, a ver qué es eso. Qué raro. Es que como el texto no me dejaba copiarlo, estábamos tomando nota y al final nos fuimos igual como en otras notas y Yo aquí lo no sé tengo, dónde es el que paró. dice los La, matadores. la, es esta, Perdón, no, ya lo perdón. tienes. Es, sí, está al final de la página 4 más bien. La violencia de la sociedad industrial obra sobre los hombres de una vez y por todas, digamos, con toda esta, o sea, violencia creo que es como esta limitación de la libertad, ¿no? O sea, la persona que está dando los shocks es libre de retirarse o de no hacerlo, pero porque llega al final, o sea, porque llegar a una descarga mortal. Entonces, comenzamos por ahí, ¿verdad? Entonces ahí fueron surgiendo otras, como por ejemplo estaba una al final de la página 8 creo que era, no, la página 9. O sea, mejor ya dejo hacer referencia al texto, porque como no deja de copiarlo está un poco perdido, pero la idea básica es esa, entonces mejor le doy la palabra a Londra, que ella fue la que hizo la última frase. Sí, la frase era que decía que el poder social era adorado por los espectadores. Entonces, en el caso del video, las personas, a pesar de que sabían que estaban haciendo algo mal al administrar el voltaje, igual como se les otorgó ese cierto poder social, entonces llevaban a cabo la tarea hasta el final. Y en relación con esto de la jerarquía social, donde se naturaliza, digamos, la violencia, los autores mencionan eso que decía los compañeros de que los productores son como
los matadores y los consumidores son los que se someten sin resistencia a todo lo que se les ofrece. Entonces ahí sería como las personas del experimento que tenían que hacer y someterse a lo que se les estaba dictando como ese productor, que era la persona con bata que les decía qué hacer y cómo tenían que llevar a cabo el experimento. Eso sería más o menos. Muy bien, muy extenso. Emanuel, Eva, Michael, Minor y Vale. ¿Qué? ¿Ustedes qué? Buenos días, profe. Creo que nosotros íbamos casi que por el mismo rumbo porque hablábamos sobre que el científico juega un rol de autoridad muy importante porque muchos en el experimento querían detenerse. Bueno, creo que uno se detuvo, pero él les decía como el señor que sufre las descargas no sufre daño, o les decía que debían seguir por el experimento y eso como que les autorizaba a pesar de que ellos en su conciencia no querían. Y por eso es que juega un papel muy determinante, porque si no estuviese ahí el científico y ellos estuvieran solo con las reglas, posiblemente se hubiesen detenido. Pero la pujanza del científico, siento que es lo que determina a veces el mundo también, de que muchas veces sentimos que no debemos hacer algo, pero como está una autoridad de arriba diciéndonos, deben hacerlo para continuar, creo que ahí es donde a veces radica el problema, ¿no? Siempre seguir al que está arriba de nosotros. Ujú. Y también para agregar a lo que decía el compañero, a pesar de que el sujeto que está ahí es libre de no continuar, la relación que él entabla con el científico es una relación desigual, porque o sea, el científico es la autoridad de poder y el hecho de oponerse a él, ¿verdad? Implica también oponerse en cierta medida al sistema, lo que es socialmente aceptado. Entonces, lo que hacen muchas personas es terminar cediendo porque es lo más fácil. Y ahora me puse a pensar también en esto del tema de la ideología, que está esta frase de Zizek que dice que ellos saben lo que hacen, pero aún así lo hacen. Entonces, el sujeto que está torturando a los demás y es consciente de sus acciones, del daño que está causando, pero aún así continúa haciéndolo. Y precisamente por este carácter ideológico. Ok. Bueno. Y Angie, Gabriela, Mónica y Paulina. Bueno, a mí me llamó mucho la atención en la cita sobre el amusement, donde dice que al mismo tiempo la mecanización ha conquistado tanto poder sobre el hombre durante el tiempo libre y sobre su felicidad, determina tan íntegramente la fabricación de los productos para distraerse que el hombre no tiene acceso más que a las copias a las reproducciones del proceso de trabajo mismo. Entonces, ¿verdad? ¿A qué punto de alienación ha llegado el ser humano? Que inclusive cuando intenta salirse del proceso de trabajo, más bien se mete o es manipulado ahí mismo para alienarse de sí mismo y entonces, ¿verdad? Tener también una noción de libertad que es ilusoria, como se menciona, bueno, como veo yo en el texto. Y entonces, esta alienación crea esta incapacidad, ¿verdad? De no pensar sobre sí mismo y sobre las consecuencias de sus acciones y solo tiende entonces a obedecer, aunque no es inevitable, ¿verdad? Desobedecer, o sea, aunque no, en realidad sí es una opción desobedecer, lo que pasa es que se ve tan alienado de sí mismo por el mismo sistema que entonces pierde, como decía en el texto, esta capacidad de, ¿verdad? De imaginación. Ok, muy bien, muy bien. Sí, sí, este experimento es un experimento del año 63. La reproducción que ustedes vieron es más reciente, es una reproducción del experimento del 63. Y yo no sé, no sé si ustedes lo notaron, pero el dato del experimento es que de los que están aquí, 7 u 8 hubieran llegado hasta el final, más o menos, como promedio. O sea, y ustedes mismos, ese es el promedio general, ¿verdad? De los 16 que estamos aquí,
en una situación, en ese mismo experimento, 7 u 8 hubieran llegado hasta la descarga final, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Y yo creo que es muy dramático el experimento porque fíjense en una cosa que dice Manuel, que es eh, seguir la autoridad, dice, pero bueno, por ejemplo, uno podría entender, digamos, por qué uno le hace caso a un policía, por ejemplo. Eh, normalmente, y la primera respuesta es porque, bueno, el policía está armado, ¿verdad? Entonces, eso tiende eh, a convencerlo a uno de que no debería desobedecerlo, ¿verdad? O uno podría entender por qué los esclavos le hacen caso a un mayoral, ¿verdad? Que es porque, bueno, porque el mayoral tiene una fusta, tiene un látigo. Eh, o uno también podría decir, bueno, uno podría entender por qué la gente le hace caso a un sacerdote, ¿verdad? Es decir, porque el, el efecto, digamos, el miedo a poder ser castigado por el resto del tiempo, eh, uno diría, bueno, está bien. Es un riesgo muy grande, ¿verdad? Es decir, entre no hacerle caso y que mi alma esté condenada, pues uno podría entender, ¿verdad? O también aquí, ¿verdad? Edgar dice, en el trabajo, ¿verdad? Uno diría, bueno, trabajo, ¿verdad? Pero fíjense que, claro, porque uno diría, bueno, es que si no, ¿cómo sobrevivo? Pero fíjense que esta gente no tiene nada que perder. O sea, no le van a pegar, no se va a quedar sin dinero porque no está haciendo, no tiene que ver con su trabajo material, digamos, con su trabajo como soporte de la vida. Eh, y tampoco estamos frente a una figura, digamos, espiritual, religiosa, ¿verdad? Sino que es un científico, ¿verdad? En un experimento al que él fue voluntariamente, ¿verdad? Es decir, no fue obligado, no fue reclutado para ir al experimento como, digamos, uno podría ser reclutado en la leva de un ejército, ¿verdad? Eh, bueno, ya casi no hay ejércitos con leva, pero, digamos, antes las guerras se peleaban con leva. Bueno, ahora Rusia está peleando con leva, por cierto. Este, pero, digamos, antes era muy normal que los ejércitos tuvieran reclutamiento forzoso. Entonces ahí uno dice, bueno, reclutamiento forzoso. Pero en este caso no hay nada de eso, no hay castigo de que tu alma va a arder, no hay leva obligatoria del ejército, no hay amenaza económica de poder morir de hambre, y tampoco hay amenaza física, ¿verdad? Tampoco hay amenaza de daño físico inmediato, ¿verdad? Y sin embargo, la mitad de todos nosotros llegaría hasta el final, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? Eh, Y esto tiene que ver con la historia de la Escuela de Frankfurt y con sus categorías fundamentales. La Escuela de Frankfurt, la primera escuela, ¿verdad? Porque, bueno, solo va a ser una clase. En la facultad yo creo que se lee todavía bastante Frankfurt, si no me corrigen. Pero igual no hay un curso especializado, no es como que uno pueda estudiar a profundidad ni la primera ni la segunda escuela. Ustedes ya conocían a uno de los autores, a Habermas. Ahora estarían leyendo a los que se consideran los fundadores de la tradición, que son Adorno y Horkheimer. Eh, y hay varios nombres propios ahí más importantes, Herbert Marcuse, ¿verdad? Eh, bueno, antes de hablar de la historia, tal vez les comento las que se consideran las categorías como, bueno, la Escuela de Frankfurt es un nombre a posteriori, ¿verdad? Es decir, el lugar donde ellos trabajaban es
el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, y el nombre de Escuela de Frankfurt se lo pusieron después, a posteriori. Y en contra de lo que todos nosotros creemos, el Instituto de Investigaciones Sociales no es un instituto de la universidad, sino que es un instituto de investigaciones paralelo a la universidad, que era financiado por un mecenas que se llamaba Félix Weil. Y bueno, ese es uno de los primeros como rasgos. Luego podríamos ver como más detalle la sociología de la Escuela de Frankfurt. Pero digamos, aquí uno podría decir que hay cuatro grandes categorías que son el acervo teórico fundamental de la Escuela de Frankfurt. Uno es la industria cultural, sobre la que ustedes leyeron, sobre la que me referiré con más detalle. Y todos estos funcionan juntos, ¿verdad? La primera es la industria cultural, es que es por lo que es más conocido, que es el fragmento que Angie citó. De hecho, es una muy buena cita sacada de la industria cultural. Esto es una mala traducción porque Angie dijo, ¿verdad? Hablando del amusement, nosotros en español lo tradujimos industria cultural. En realidad, la traducción tendría que ser la industria del entretenimiento. Y todavía no estoy muy seguro por qué en español lo traducimos industria cultural, pero ya en español quedó así, ¿verdad? Como concepto. Entonces, y de hecho es un concepto terriblemente anclado a la tradición de Adorno y Horkheimer. Si uno usa el término industria cultural, está refiriéndose a Adorno y Horkheimer, no se está refiriendo a ningún otro término. El segundo gran concepto importantísimo en ellos es el concepto de personalidad autoritaria. Autoritaria. La tercera es la crítica de la razón instrumental. Y cuarta, pero no última, es la dialéctica negativa. Estos son los cuatro conceptos centrales de la tradición, ¿verdad? La industria cultural, la industria del entretenimiento, la personalidad autoritaria, la crítica de la razón instrumental y la dialéctica negativa, ¿verdad? Estos autores, y vamos un poco ahora a ver qué es eso de la industria cultural, cuál es el rollo de ellos. Estos autores, ¿verdad? Sociológicamente tienen varias cosas que uno creo que tiene que tener ubicado. Bueno, son una tradición marxista, aunque algunos la consideran paramarxista, ¿verdad? Es difícil como terminar de ubicarlos. Perry Anderson los coloca en lo que él llama el marxismo occidental, es decir, no está como no se le considera el tronco principal, digamos, de la tradición marxista. Es primero porque son autores muy desligados de la práctica política, también porque son sobre todo intelectuales, ¿verdad? En general en la tradición marxista no hay desligación de la teoría y la práctica. En cambio, ellos son sobre todo intelectuales. Son un tipo especial de intelectuales que hereda, digamos, la tradición alemana de lo que significa ser intelectual, que eso hay que estudiar un poco la historia alemana para entender eso, digamos, en Max Weber explica mucho eso y muy bien. Max Weber, George Simmel, Michel Louis en la biografía que tienen sobre Grigori Lukács. Digamos que por la forma en la que se modernizó Alemania, que fue una forma de modernización autoritaria, el acceso a los cargos públicos, a los puestos de gobierno, estaba asociado a la posibilidad de demostrar una cultura universitaria, ¿verdad? Entonces, a diferencia de nuestra época,
donde la cultura universitaria, que en Alemania más se entendía como cultura humanista universitaria, no es ningún requisito para dirigir las instituciones del Estado, como es bastante notable en la gente que dirige nuestro país, y la gente que dirige en general América Latina y Estados Unidos. En Alemania, bueno, y en Alemania ya no es así, obviamente, pero digamos, a inicios de los 20 había una idea que quienes dirigían el Estado y quienes eran funcionarios públicos tenían que demostrar una cultura universitaria, una cultura humanista. Y eso hacía que inclusive gente rica, adinerada, ¿verdad? Se sintiera mal, se sintiera, ¿cómo decirlo? Ninguneada, ¿verdad? Porque no tenía acceso al poder del Estado, ¿verdad? Entonces eso se presentó con un nombre que Max Weber le hizo eso, los mandarines, ¿verdad? Que es como esta casta de funcionarios educados, ¿verdad? En esta cultura humanista que dirige la vida social alemana. Eso luego obviamente desaparece, pero tiene esa peculiaridad. Entonces ellos están educados en este momento social de tránsito de la vida alemana donde existe, digamos, un aprecio especial por la cultura universitaria. Y además existe la peculiaridad, también es una peculiaridad alemana, que durante mucho tiempo los judíos no podían ser funcionarios públicos, no podían ser altos funcionarios públicos, no podían dirigir el Estado. Entonces, eso explica por qué hay tantos intelectuales judíos tan importantes y tan descollantes en el inicio del siglo XX, ¿verdad? Es decir, solo como el siglo XIII y inicios del siglo XX es como el gran siglo de los intelectuales judíos, ¿verdad? Entonces, Adorno y Horkheimer, los dos son judíos, Ernest Bloch, Martin Buber, ¿quién se me queda ahí también? Freud. Bueno, y ahí uno sigue sumando en todos lados. Bueno, Lenin, Trotsky, no, Lenin no. Trotsky, Zinoviev, Rosa Luxemburgo, todos ellos son judíos. Judíos de origen, porque Lenin, Trotsky y Rosa Luxemburgo son marxistas, son ateos. Entonces, digamos que la forma en la que los intelectuales judíos resolvieron su discriminación es que se concentraron como en las universidades, que era como el único lugar donde se les permitía desarrollar a tope sus capacidades, porque no podían dirigir el Estado, y en los partidos revolucionarios, que estaban llenos de judíos también, de gente de origen judío. Entonces, digamos, Adorno y Horkheimer tienen esa sociología, ¿verdad? Pero en ellos va a haber un alejamiento, digamos, de varias cosas. ¿Cuál es el alejamiento? Es la dialéctica de la ilustración. Tiene varias tesis importantes. Una es una igualación, que no sé si lo notaron, igualación entre el liberalismo, bueno, es un texto de 1944. 1944 es la primera publicación en fotocopias y luego hay otra edición en 1947. Todo el mundo dice que hasta finales de los años 60 esa era la única edición que había, y es a partir de los años 60, digamos, del movimiento estudiantil de los años 60, de mayo del 68 y todo eso, como que ese libro se vuelve importante en la historia del pensamiento de la cultura occidental, y es un libro, primero, que rompe con muchas de las tradiciones marxistas e ilustradas, en el sentido de que es un libro que pone en cuestión el concepto de progreso, tal como lo entendían los marxistas de la época, que pone en cuestión la idea de
el desarrollo de las fuerzas productivas como forma de solucionar las contradicciones humanas y defiende la idea de una especie de una armonía de libres contradicciones como contradicciones, ¿verdad? Como objetivo, cosa que a mí me suena como muy musical, ¿verdad? Me suena muy como el jazz, una cosa así. Y hay un regreso al concepto de naturaleza, tal como lo entendía Schelling. Es decir, hay algo de regreso romántico a la naturaleza, porque hay un cuestionamiento de, digamos, el principal cuestionamiento, y ahí sí creo que ustedes se notaron bien lo que vieron, hay una idea de la crítica de la ciencia y la técnica como ideología. O sea, ellos, a diferencia de los que están antes de ellos, que veían en la ciencia y en la tecnología como una especie de camino necesario para la evolución del género humano y para la creciente liberación, digamos, de las capacidades humanas y la creciente racionalización de la vida social, la tesis de ellos es que la ilustración traía dentro de sí misma una contradicción, por eso se llama dialéctica de la ilustración, que es la creciente modernización de la vida social que implica simultáneamente la construcción del público, que Angie dice esto, ¿verdad? Es decir, ya no es la ciudadanía, sino que lo que existe es el público. De hecho, nosotros usamos mucho ese término, ¿no? La opinión pública. El público, la sociedad de masas, las grandes sociedades modernas, la creciente racionalización de la vida, y el público, la sociedad de masa, la creciente racionalización de la vida, la creciente tecnologización de la vida y por lo tanto también un extraordinario malestar, esto les va a sonar muy freudiano, un malestar que regresa y regresa en cómo, regresa en forma de fascismo. La pregunta, como ellos son intelectuales judíos, como de hecho ellos viven un exilio largo en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, ellos tienen que ir en los años 30, cuando Hitler toma el poder, se van a Estados Unidos, donde ven en la sociedad norteamericana, que curiosamente nosotros tendemos a considerarla como una cosa opuesta al fascismo, o eso es lo que la imaginación que la sociedad norteamericana tiene sobre sí misma. Ellos ven una creciente equiparación entre la vida social en Norteamérica y el fascismo, ¿verdad? Ellos no lo ven como contradictorio, lo ven como corriendo en simultáneo, como corriendo en paralelo. Y casi todas sus elaboraciones tienen que ver con la respuesta de cómo fue posible el fascismo. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Verdad? De hecho, uno de los textos que a mí más me gusta de ellos es un texto del 66 que se llama La educación después de Auschwitz, de Adorno. Y se hace una gran pregunta, que a mí también me parece una gran pregunta, intentar responderla, que es, ¿cómo es posible la poesía después de Auschwitz? Que De a mí me Adorno era parece, eso. es de Adorno, la educación después de Auschwitz. Entonces él se quiere hacer esa pregunta, que a mí me parece brillante, ¿verdad? Porque un poco
digamos, la vida siguió después de Auschwitz, pero uno podría hacerse la misma pregunta, ¿verdad? Es decir, después de todo lo que sabemos y después de todo lo que hemos visto, ¿cómo es posible que todavía nos preocupe la belleza? ¿Verdad? Es decir, después de, no sé, después de las dictaduras latinoamericanas o después de estos 3 años de pandemia, ¿cómo es posible que todavía nos importe la belleza, la poesía? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacerla, además, en medio de tanta barbarie, ¿verdad? Y esa es la pregunta que él se quiere hacer, ¿verdad? Pero sobre todo también quiere preguntarse cómo estamos seguros que Auschwitz no va a regresar. ¿Qué tenemos que hacer para que eso no se repita? Es la pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta muy interesante. Y él regresa, digamos, en ese texto que ustedes no tienen que leer, pero si tienen chance de leérselo, léanselo. A mí me parece un texto muy lindo, muy bien pensado. Curiosamente, creo que fue Angie la que dijo eso, o Emanuel, no estoy muy seguro. Ahí él, siguiendo el modelo de la Escuela de Frankfurt, hace un regreso a Kant, porque bueno, ellos son, que esto es otra diferencia con los marxistas. Primero, ellos defienden un regreso a lo que ellos mismos denominan la gran filosofía, es decir, un regreso a Kant, a Hegel. Es una especie de refilosofización del marxismo, ¿verdad? Que ya como que había dicho que eso, ¿no? Pero es un regreso a la gran filosofía, es una refilosofización del marxismo, es un regreso a Kant y Hegel, y por lo tanto, por eso es que se les conoce como la teoría crítica, ¿verdad? Que es como el nombre, cuando uno se quiere referir a esos dos autores, como los nombres comunes que se les dan es de la Escuela de Frankfurt, la primera Escuela de Frankfurt, o la teoría crítica, por un texto del 37 que ellos tienen que se llama teoría tradicional, teoría crítica, que es como una polémica con Russell y con Carnap y con lo que se conoce como el Círculo de Viena. Que son como el origen de la tradición analítica y positivista moderna. En la crítica, ¿verdad? La teoría crítica. Y al igual que Kant, va a dar una solución muy interesante que es la autonomía. Es decir, el no. ¿Verdad? La autonomía y el sujeto moderno está basada en la capacidad de decir no, ¿verdad? Y creo que eso es muy interesante del experimento de Milgram y del texto de Adorno y de lo que significa Auschwitz y lo que significó, no sé, las dictaduras latinoamericanas, lo que significa la barbarie en general, ¿verdad? La barbarie que regresa, luego vamos a ver eso, la barbarie que regresa. ¿Por qué? Porque Adorno dice, al final uno puede decir no. En eso consiste toda la autonomía, la capacidad de decir no, aunque me estén mandando, aunque la autoridad me diga que lo tengo que hacer, uno siempre puede decir no, no lo voy a hacer, ¿verdad? Y que en eso consiste toda la clave de la educación. Para él, la educación moderna consiste en que la gente tenga la capacidad de decir no. No a los jefes, no al profesor, no a los soldados, no al general, no a la industria cultural. Es decir, no, no lo voy a hacer. Y que ese reducto es un poco irreductible, ¿verdad? Lo que sí es que es un poco irreductible, pero que está muy mellado en la sociedad moderna, ¿verdad? Retomando lo que dijo Emanuel, la pregunta es ¿por qué toda esta gente no dice que no? Pudiendo hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué dicen que no? ¿Verdad? Y entonces aquí avanzamos
hacia la forma en la que se interrelacionan los distintos conceptos en ellos, porque bueno, lo que arroja también el estudio de la barbarie, ¿verdad? Por ejemplo, este texto de Hannah Arendt, que no vamos a estudiar aquí, lo que vamos a estudiar es el siglo del totalitarismo, pero que es muy famoso, que se llama Eichmann en Jerusalén, ¿verdad? Que es sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, que es uno de los nazis fugados a Argentina, que la Mossad lo encuentra en Argentina, lo secuestra y lo lleva a juicio a Israel y se somete a juicio en Israel. Y ahí Hannah Arendt construye este concepto que, aunque no es de la escuela de Frankfurt, yo creo que se entiende y como que calza con lo que Adorno quiere decirnos, que es la idea de la banalidad del mal, ¿verdad? ¿Qué es esa idea de la banalidad del mal? Que cuando Arendt escucha a Eichmann y se estaba preparando para el juicio público de Eichmann, ella esperaba ver a un monstruo. Eso es lo que ella esperaba, ¿verdad? Y más bien lo que le asombra a ella es que vea a un tipo común y corriente, de hecho un poco tontillo, ¿verdad? Un poco así como irrelevante, ¿verdad? Cuando ella lo que esperaba era un monstruo, porque él fue una de las personas que estuvo a cargo de Auschwitz, digamos, de la ejecución de todo el plan de la solución final. Y ahí lo que ella digamos, construye como concepto es esta idea de la banalidad del mal, que es algo que parece haber en la sociedad contemporánea que hace que el mal sea realizado sin pensarlo, digamos, desde la banalidad. El gran argumento de Eichmann, pero también es el gran argumento de casi todos los nazis que han sido juzgados, es, yo hice lo que me dijeron que hiciera. Yo hice lo que me mandaron a hacer, y lo hice. Y eso es toda la argumentación, ¿verdad? Esa es también la argumentación de la mayoría de soldados y generales que han sido juzgados en América Latina, los tribunales de derechos humanos, en donde donde ha podido haber tribunales, ¿no? En Argentina, en Guatemala, ahora en El Salvador más recientemente. El argumento es el mismo. El argumento es, yo lo hice porque me mandaron, ¿verdad? Y Adorno, digamos, toma esto justamente para decir eso, que el argumento, yo lo hice porque me mandaron, es Auschwitz, ¿verdad? Digamos, ese argumento es el argumento para justificar eso, justificar los campos, ¿verdad? Y que la ilustración, la teoría crítica, digamos, las personas afiliadas a la teoría crítica, siempre tienen que saber que igual que Kant decía, hay una esfera de autonomía que nos permite siempre decir no. Y es una esfera individual, ¿verdad? Ahora, ¿cómo fue tan fácil? Está conectado con los otros tres valores que son centrales para la Escuela de Frankfurt. ¿Cuáles son? Industria cultural, personalidad autoritaria, que esta sería la clave, y razón instrumental. ¿Cómo se conjugan estos tres, verdad? La industria cultural, la industria del entretenimiento, es una reflexión porque ellos son como elitistas culturales, ¿verdad? En eso son como mandarines un poco.
¿verdad? En el sentido de que ellos ven una tendencia al empobrecimiento cultural y espiritual en la sociedad de masas, ¿verdad? Digamos, en el creciente proceso de generalización de las relaciones capitalistas de producción, de construcción de una sociedad de masas, de construcción de una cultura moderna, de construcción de los modernos medios de comunicación, que son vistos como, en un primer momento, como grandes medios de ilustración, como medios de ilustración de masas. Ellos ven una generalización de los valores capitalistas como tales y una tendencia a la reducción de los valores cualitativos de la vida. Y por lo tanto, la construcción de un creciente malestar que va a regresar en forma de lo reprimido, ¿verdad? Digamos, el fascismo es lo reprimido de la sociedad moderna, ¿verdad? Es la creciente represión venida de los procesos de ilustración, ¿verdad? Digamos, el proceso de modernización, de tecnificación, de tecnologización, de democratización de la vida social, deja un resto reprimido que aparece violentamente, ¿verdad? Reclamando su lugar. Eso es muy interesante porque quiere decir que no hay oposición entre civilización y barbarie, como siempre hemos creído, ¿verdad? Es decir, que hay un proceso de salvajismo, de barbarie, y luego un proceso de creciente civilización, de construcción de civil society, dicen los ingleses, que es a los que le debemos ese concepto, que es un concepto muy interesante, que yo creo que no, como que a veces no terminamos de entender lo que significa, porque para nosotros civil society es como, no sé, como cuando Carlos Alvarado se reúne con los empresarios y las ONGs y los sindicatos, entonces es civil society. Pero es como más profundo lo que quieren transmitir los británicos, porque es la construcción de una sociedad civilizada, ¿verdad? Y la construcción de una cierta forma de comportamiento, de relación con las instituciones, de relación con nosotros mismos, que nos permiten un comportamiento civilizado, que son además, digamos, el tipo de sociabilidad que se espera que tengan personas que han sido socializadas en la sociedad capitalista moderna. Un poco la idea, ¿verdad? Y eso está opuesto a la barbarie, ¿verdad? Porque la barbarie no permite relaciones capitalistas modernas, ¿verdad? Si a ustedes les gusta la literatura y la literatura de fantasía y todo eso, por ejemplo, el mundo de fantasía que retrata George Martin en Juego de Tronos, ¿verdad? Y en Canción de Hielo y Fuego, eso es uncivil, digamos, no es civilizado. Eso que hacen, y se nota mucho porque en Canción de Hielo y Fuego y en Juego de Tronos no son sociedades capitalistas, ¿verdad? A eso es lo que se refieren como iluminismo, como especificación de masa. Sí, a eso es lo que se refieren, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Digamos, la idea que siempre hemos tenido es que los medios de comunicación son formas modernas y potentes de ilustración, ¿verdad? O sea, que la cultura moderna, que la cultura que empezó con los periódicos, se generalizó en la televisión, en la radio, en el cine, ¿verdad? Y que eso va a contribuir al creciente proceso de ilustración de la vida social, de civilización, de construcción de civil society en Europa, y no es eso lo que pasa. Entonces Adorno y Horkheimer son muy hostiles a la cultura de masas, al cine, ¿verdad? Y a todas las formas como modernas del arte, como el jazz, por ejemplo. Son muy hostiles a todo eso. Al cine, a la radio, a lo que nosotros hoy consideramos la cultura moderna, ¿no? El cine, la radio, los soap operas, la industria del entretenimiento. Eso les ha ganado la acusación de elitistas, ¿verdad? Pero creo que sí hay un poco de elitismo en lo que, bueno, un poco bastante, en lo que dicen. Pero el punto aquí es intentar entender el análisis. ¿Por qué industria cultural? Porque la asimilación, la idea, es que
Bueno, el mundo antiguo tuvo 7 artes distintas, ¿verdad? La poesía, el teatro, la pintura, todas estas, cada uno con su respectiva musa. El capitalismo, todas las artes son anteriores al capitalismo, y el capitalismo produjo una única arte, que es el cine. Ese es su arte, ¿verdad? Que es una fusión de todas las artes anteriores. Es pintura, es danza, es historia, es poesía, pero es una fusión organizada de manera capitalista. ¿Por qué? Porque el cine, a diferencia de la poesía, de la historia, de la danza, del teatro, el cine es una industria. Está organizado de manera industrial. Y entonces ellos hacen una especie de paralelo entre las formas precapitalistas, artesanales, de organización de la ideología, que sería la religión. La religión sería la forma de la ideología fundamental para las sociedades precapitalistas, y de hecho la práctica religiosa como tal, el arte religioso como tal, es artesanal, ¿verdad? Es decir, las iglesias, los candelabros, los vidrales de la iglesia, el coro, la forma en la que hay que vestirse y hay que organizar las procesiones, todo eso se organiza de manera artesanal, ¿verdad? En cambio, el cine es el centro de la ideología contemporánea. Esta es una cosa que toma Zizek, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, que toma Alain Badiou de la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Para ellos el cine es el aparato ideológico por excelencia del mundo contemporáneo. Y es el único caso donde lo que hacemos es que compramos mercancías ideológicas. Esto es lo raro. Porque toda industria produce mercancías, ¿verdad? La industria del zapato produce zapatos. La industria de la tela produce telas. ¿Qué cosa produce la industria cultural? La industria cultural produce mercancías ideológicas. Esto es lo nuevo. Es decir, cuando uno va al cine, ¿qué es lo que está haciendo? Está pagando, está consumiendo una mercancía. ¿Cuál es esa mercancía? La ideología. Eso es lo que está haciendo uno, ¿verdad? Y el cine hace hace una cosa que ellos no soportan, no toleran, que es que desprende, enajena, digamos, así como la industria capitalista contemporánea expropia 3 cosas distintas de los productores directos, digamos, los expropia de sus medios de producción, ¿verdad? Es decir, concentra los medios de producción en grandes centros industriales, los expropia de sus ritmos de trabajo, ¿verdad? Es decir, organiza el tiempo social de forma capitalista, en forma de jornada de trabajo, y los expropia de sus saberes, digamos, de todas las formas de los saberes asociados a la producción artesana. La producción artesana necesita que el productor directo pueda producir el conjunto del objeto, y saber cómo se produce el conjunto del objeto, por eso es que es tan lenta la producción. Entonces, la industria cultural hace lo mismo, ¿verdad? Y desprende, y como es una industria, como toda, digamos, las industrias, que esto es una cosa que habla Marx y ellos lo retoman, pero para el mundo ideológico, por eso es que es toda esta reflexión de la obra de arte en los tiempos de la reproductibilidad técnica, que es el título de un ensayo de Walter Benjamin, que no es parte de la Escuela de Frankfurt, corre como en paralelo, pero normalmente sus análisis aparecen como a la par de los de Adorno y Horkheimer.
Uy, voy a hacer la referencia ahora al teatro. O Roma con el Coliseo. Sí, digamos, obviamente todas las sociedades previas al capitalismo tenían pan y circo, ¿verdad? Lo que pasa es que ninguna jamás, digamos, tuvo la capacidad de, 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 digamos, de lograr alrededor de 100 millones de personas. Es decir, el Coliseo, no sé, lograba juntar 100 gente, 200 gente, 300 gente, ¿verdad? En los más grandes, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de una industria que tiene en tela de juicio o que logra coordinar, no sé, a 15 millones de personas, 20 millones de personas, ¿verdad? Creo que el episodio final de Juego de Tronos, la audiencia fue de 18 millones de personas, por ahí, y The Walking Dead anda por ahí también, ¿no? 18, 19 millones de personas. Es decir, es 4 veces la población de Costa Rica, ¿verdad? La población entera de Francia antes de la Revolución. Entonces, como todas las industrias producen para producir un beneficio, no les interesa, no les interesa el producto final, ¿verdad? Les interesa el beneficio, ¿verdad? Es decir, es indiferente si lo que producen es carros Tesla, cohetes o información, ¿verdad? Para poner el ejemplo de Elon Musk, es indiferente. Lo importante es que produzca un beneficio, que sea consumido. Entonces, la industria cultural hace eso, produce cosas, pero para que sean consumidas. Y entonces desarraiga al artista de su obra, ¿verdad? Desarraiga el saber del artista en una serie de procesos de ejecución mecánica que casi cualquier persona puede aprender y además desarraiga la obra de su sentido histórico, ¿verdad? Entonces, aquello que hace única una obra de arte, que es su conexión con el mundo social que lo hizo posible, para nosotros se ha transformado en una circulación masiva de mercancías. Entonces, no tenemos ese vínculo con la historia, con el contexto, con las formas de vida que permiten ese arte, ¿verdad? De hecho, nos es un poco indiferente eso. Y eso hace que entonces las formas de vida capitalistas aparezcan en el arte como formas de vida universales, naturales, ¿verdad? De todas las épocas. Eso a mí me pasó cuando vi Troya de Brad Pitt. Me recordé de este pasaje de Adorno, porque cuando vi Troya, que yo tenía mucha ilusión de verla, me acuerdo, lo que más me chocó es que Menelao era como George Bush. O sea, eso era lo que yo entendía, ¿verdad? Es decir, nuestros propios valores aparecen reproducidos como valores universales en culturas diferentes, ¿verdad? Que no es la sensación que uno tiene cuando uno ve, qué sé yo, el Lafonte, ¿verdad? Porque uno solo puede apreciarlo si entiende qué onda con los griegos y qué onda con el sentido de equilibrio, ¿verdad? De los griegos, la única forma en la que uno lo puede apreciar. Y también el arte religioso, ¿verdad? Es decir, uno solo puede terminar de apreciar el arte religioso si logra entender la idea metafísica de Dios, del medioevo y todo eso. Entonces, eso es la industria cultural y eso va conectado con la personalidad autoritaria, que es la otra cosa que estaba por aquí. Y ya se los paso. El segundo concepto es el concepto de personalidad autoritaria. Que es un concepto central en la Escuela de Frankfurt. Porque, ¿qué es la personalidad autoritaria? ¿Verdad? Es una personalidad que se construye, es la personalidad que se construye en la socialización que permite la sociedad capitalista moderna, es decir, la sociedad de masas dirigida por el cine, por la radio, por los expertos, ¿verdad?
¿Y qué características tiene la personalidad autoritaria? Convencionalismo, es decir, una adhesión rígida a los valores convencionales de las capas medias. Sumisión a la autoridad, ¿verdad? Sumisión incondicional a la autoridad idealizada del grupo al que se pertenece. Agresividad, es decir, la idea de que hay que castigar a quienes violan los valores convencionales. Antiintracepción, es decir, el desprecio hacia los individuos imaginativos, hacia lo poético, hacia lo subjetivo, ¿verdad? Superstición estereotipia, es decir, creer que el destino del mundo está movido por hilos ocultos. Paranoia, teoría de la conspiración, se le dice ahora, ¿verdad? Dicotomía fuerte y débil, personas con poca seguridad de sí mismos, complejos de inferioridad que necesitan despreciar para sentirse superiores, necesitan de un grupo, ya que por sí solos no son nadie. Destructividad y cinismo, una inclinación hacia la destructividad y el pesimismo acerca de la naturaleza humana, a la que consideran vil. Proyectividad, una predisposición a proyectar en los otros sus propios impulsos, y una preocupación obsesiva por cuestiones relativas a la sexualidad, ¿verdad? Esas es como las características resumidas de lo que la personalidad autoritaria es. Está, en un primer momento uno pensaría que está pensando en personalidades como Hess o como Goebbels o como Hitler o como la gente que dirigió el régimen nazi, pero para él ese es el tipo de sociabilidad en la sociedad capitalista moderna contemporánea. Y ese es el tipo de personalidad que se desarrolla a partir de la exposición de la cultura de masas y de la socialización en la industria cultural contemporánea. Y de hecho, si ustedes se fijan, y esto es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando entendí de qué era lo de la personalidad autoritaria y todo eso. Esa descripción que está haciendo es la descripción de casi todos los personajes de todas las películas que uno ve, con las que uno creció, ¿verdad? Convencionalismo. O sea, en esa descripción calza Batman, calza James Bond, calza todas, ¿verdad? Es decir, es el personaje típico de las películas de acción del cine, ¿verdad? Casi todos los personajes de las novelas que uno ha visto, ¿verdad? Es decir, es ese tipo de personalidad. Es decir, hay una socialización que te va construyendo en esa clave, ¿verdad? Y eso es lo que luego facilita la banalidad del mal, ¿verdad? Es decir, a ese tipo de personalidades les es muchísimo más difícil decir no. De hecho, están construidas para decir sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Y es ese tipo de sociabilidad la que son estas personalidades frías que llama Adorno, ¿verdad? Y luego son las que son claves para poder ejecutar los proyectos de la barbarie. Es ese tipo de personalidades. Pero esas personalidades son las personalidades de todos los personajes de la industria cultural. Y finalmente, ya para ir terminando esta parte, las otras dos categorías, la otra categoría central de ellos, después de personalidad autoritaria, es la categoría de son instrumental, que es una crítica a la tradición ilustrada, que es que nuestras sociedades, esta es la diferencia con Kant, nuestras sociedades no serían unas sociedades que lo que tienen es que les falta ilustración, que sería lo que uno creería, que le falta civilización, sino todo lo contrario. Nuestras sociedades son lo que son porque tienen un exceso de civilización, un exceso de ilustración. ¿Por qué? Porque la ilustración en el mundo contemporáneo es una ilustración que sobre todo está pensando en las posibilidades de progreso científico y técnico, ¿verdad?
porque hay una idea de que la ciencia y la técnica contribuyen, una idea que comparten, según Adorno, los comunistas, los fascistas y los liberales norteamericanos, que la ciencia y la técnica es el mecanismo con el cual los seres humanos tenemos las posibilidades de desarrollar vidas más racionales y más democráticas. Y para él eso no es así, ¿verdad? Es decir, para él el problema es que bajo las sociedades capitalistas contemporáneas, nuestra razón es una razón instrumental. ¿Qué quiere decir una razón instrumental? Que el mundo moderno tiene hipertrofiada la racionalidad de los medios, pero que es incapaz de discutir en la esfera pública los fines. No nos interesan los fines. Esta es la racionalidad instrumental, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es la racionalidad instrumental. Es una hipertrofia de la racionalidad de los medios. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque los campos de concentración eran racionales o no eran racionales. Uno en principio tendría que decir que no son racionales, pero lo que señala Adorno es todo lo contrario. Los campos de concentración eran hiperracionales. Había una administración, había un plan, los planes se ejecutaban, se controlaban, se perfeccionaban técnicamente, se usaba la mayor cantidad de ciencia y de técnica posible en la época para que el plan funcionara de la manera más coordinada y racional posible, ¿verdad? Administrando los recursos, haciendo un uso inteligente de los recursos posibles, ¿verdad? Que es como el lenguaje que tienen los gobiernos contemporáneos. Este gobierno que va a empezar tiene mucho ese lenguaje, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, ¿y los fines? ¿Para qué se está haciendo eso? Esa pregunta no aparece. Es una racionalidad sobre los medios, ¿verdad? Y nuestras sociedades, la sociedad capitalista tiende a hacer eso, es una permanente demanda para racionalizar los medios. Pero no hay una pregunta sobre los fines. Eso a mí me hace mucha gracia porque en la universidad pasa mucho eso, inclusive en años universitarios, ¿verdad? Porque no sé, por el complejo de malos trabajadores que han introducido en los empleados públicos, casi todos los profesores universitarios, casi todos los que dirigen la universidad, siempre están diciendo, no, tenemos que intentar hacer el uso más racional posible de los recursos públicos. Y eso más o menos dicen toda la gente que dirige la universidad. Y espero que algún día llegue algún discípulo de Adorno que les pregunte, y bueno, ¿y para qué? O sea, ¿con el objetivo de qué? ¿De hacer qué? ¿Verdad? Que es la pregunta clave, que es, ¿para qué quieren hacer eso? ¿Para qué quieren racionalizarlo? Esa pregunta no aparece. Sí, Edgar. No, que estaba pensando ahora como en un debate muy actual que me ha topado hace algún tiempo, que creo que se inserta muy bien como en esta discusión, que es como esta cuestión como qué hacer con la democracia, ¿no? Como ahora, a partir de esta confianza excesiva en la ciencia y en la técnica. Y bueno, digamos que parte como de una crítica importante, ¿no? Que es como la cuestión de la representatividad en la democracia representativa versus la participativa, ¿no? Y cómo lograr como pues darle vuelta un poco al contexto político, que es bastante global, de hecho. Pero bueno, como que me topé un mae ahí, una charla que hablaba
de aprovechar como la tecnología que tenemos a la mano para que la información le llegue a la gente, que la gente pueda votar y que con el tiempo como aprovechar inteligencia artificial para que se fuera haciendo como un acervo de la base de datos de qué decisiones tomaría cada persona para que se pueda hacer como en automático, digamos, y yo, mae, cuando ya pasó como a ese nivel, hasta que asusta, ¿no? Porque, o sea, eso es posible, técnicamente es viable ya, y racionalmente hasta tiene como su, no sé, sigue como una racionalidad, ¿no? Como muy instrumental, muy hacia la ciencia y de la fidelidad como que pueden tener estos sistemas en aprender, ¿no? Mediante algoritmos. Pero es como súper escalofriante, ¿verdad? También como pensar que las decisiones a nivel social, político, se gesten de manera totalmente tecnocrática, prácticamente que es como una vuelta de tuerca como a esa lógica. Entonces me quedé pensando como un poco en eso, ¿no? Y que como usted decía, lo que se hizo en la Alemania nazi, fue como una optimización como al máximo, ¿no? Como de los recursos, guiado bajo la técnica, no sé, la locomotora, la racionalización, digamos, de la burocracia detrás de esto, y de pronto como que este tipo de cosas suenan como muy por ahí también, ¿verdad? Y lo que me parece impresionante es que se estén considerando seriamente, digamos. Eso es lo más increíble de todo. Entonces nada más quería como aportar eso. Y también como un texto que siento yo ilustra mucho eso, que me ha topado una vez, es Modernidad y Holocausto de Bauman. No sé si se lo ha topado, pero que toca como de lleno como este tema también de la audiencia de las personas, ¿no? Como en ese momento de la Alemania nazi también y como siguiendo esas cadenas de mando y tal, y lo ve como una cuestión constituyente de la modernidad, ¿no? Que le ha dado forma como a nuestras sociedades contemporáneas. Entonces creo que es un texto muy enriquecedor como en ese sentido. Sí, no conozco el texto de Bauman, pero lo que dices es un poco eso. Uh-huh. O sea, digamos, si Adorno leyera el texto, diría sí, eso, es eso, ¿verdad? Es decir, primero hay una cosa ahí que a mí me parece interesante, que es producto de la industria cultural, uno considera que la barbarie es gente monstruosa, ¿no? Es decir, como todas las representaciones que tenemos de los nazis no sé, en el Capitán América y qué sé yo, en cualquier película es que son gente monstruosa, ¿verdad? Y lo primero que señalarían estos actores es, uno, no es gente monstruosa, dos, es la media de las personas. Es decir, en general la gente está socializada así, para comportarse de esa forma. Y dos, lo que ellos hacen es lo que hacemos a cada rato, ¿verdad? Porque es que esa es la racionalidad de la sociedad, que es preguntarse por la racionalidad de los medios y no la racionalidad de los fines. Edgar dio un ejemplo luminoso, brillante, muy interesante, que es, claro, si uno tiene, para poder decidir por quién votar, tiene que descargarse 25 programas, leérselo, discutir con la familia o con los vecinos o con la organización en la que uno pertenece, oír todos los debates, confirmar que lo que los debates están diciendo sean verdad, discutir nuevamente, angustiarse por la suerte del país y luego tomar un voto racional y decidido sobre la base de la comprensión de tus propios intereses y los programas que te ofrecen. Entonces, alguien podría decir, eso es muy cansado, eso no es eficiente. No es eficiente en el tiempo, no es eficiente para la naturaleza, no es eficiente para la sociedad, porque eso es carísimo. Entonces, lo que podemos hacer es preprogramar las decisiones que todos tenemos sobre la base de lo que ya sabemos, de nuestro patrón de consumo, de las cosas que consumimos en la tarjeta de crédito, de las cosas que nos gustan en las redes sociales, y preprogramamos la decisión para que ya todos sepamos cómo vamos a votar. Y ya, lo hacemos así, ¿verdad? Y habría argumentos racionales para decir eso. Eso sería más barato, eso nos ahorraría mucho tiempo, eso nos permitiría racionalizar los recursos públicos que son escasos, ¿verdad? Y alguien, que en este caso podría ser Edgar, en el ejemplo tendría que pararse a decir, ¿pero para qué?
¿Para qué? ¿Cuál es el fin de eso? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Verdad? Porque los fines siempre discuten los elementos cualitativos de la vida, ¿verdad? Para los cuales no hay que racionalizar recursos, o la racionalización de los recursos tendría poco sentido para poder definir tu vida, ¿verdad? Entonces es muy interesante y el ejemplo que yo siempre pongo, que es cuando me di cuenta, digamos, de qué era lo que lo que me querían transmitir Adorno y Horkheimer, es, bueno, ustedes seguro ya no lo hacen porque son gente muy joven, pero antes de que existiera Netflix y HBO y todas las cadenas de streaming estas que hay, uno lo que hace es que veía tele, ¿verdad? Y el tele uno no puede elegir qué le ponen a uno a ver, ¿verdad? Entonces, yo cuando me desvelaba, cuando estaba en la universidad, a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, lo único que estaba transmitiendo era Discovery Channel, ¿verdad? Entonces, uno veía muchos programas de ciencia y cosas que dan a las 3 de la mañana, ¿no? El comportamiento de los animales, no sé qué. Y a las 2 o 3 de la mañana había un programa que se llama Máquinas de Guerra en Discovery Channel, que es un programa, es decir, no es el peor de los canales, no es el más absurdo, ni el más bobalicón de los programas, ni el más educado digamos, ni el que uno podría colocar como el más safio, más burdo y más socializador en una conducta de personalidad autoritaria, ¿verdad? No es Cartoon Network, qué sé yo, que uno podría acusarlo más de hacer eso, de socializarte en una cultura autoritaria, o no es Televisa, ¿verdad? No son los programas del Chavo del Ocho, no es eso. Pero igual, Máquinas de Guerra. Y, y lo que a mí me llamó mucho la atención es que en esta Máquinas de Guerra era un programa de ciencia y tecnología, de gente experta en ciencia y tecnología, científicos, ingenieros, físicos, así, gente muy preparada, que le explicaban a uno cómo funcionaban las máquinas de guerra, ¿verdad? Eh, y, y el que me impresionó, el que, el que yo dije, ah, claro, esto es lo de la crítica de la razón instrumental, era un programa que era sobre un avión caza dirigido que se iba a empezar a usar en la guerra de Afganistán en ese momento, que cumplía 7 años en ese momento, que se llamaba The Green Hornet, el avispón verde, que es el nombre de un superhéroe, además, uno de los superhéroes eh, de DC Comics, creo que es. El avispón verde, que es un cazabombardero que funciona con biodiesel. De eso trataba el programa, ¿verdad? Y en la inauguración del el primer vuelo del Green Hornet, del avispón verde, estaba el presidente de los Estados Unidos, en ese momento estaba Barack Obama, hablando eh, sobre la importancia de que se usara biodiesel, que es el combustible más eficiente y más ecológico para el vuelo de este avión, de este avión de guerra, de este caso, que era la última tecnología en ese momento del ejército norteamericano. Entonces, eso es la crítica, eso es la razón, ¿verdad? Porque alguien en algún momento tendría que pararse y decir, pero ¿para qué queremos tener un caso bombardero? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de tener un arma de guerra movida por biodiesel? ¿Para qué quieren hacer eso? ¿Verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y ese es el no del que habla Adorno y Kant, y esa es la crítica de la razón instrumental. Es decir, nosotros tendemos a demandar la racionalización de los medios. La discusión sobre el fin no aparece nunca. Por eso es que nuestra sociedad es hipertecnológica para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, es hipertecnológica, hiperracional para poder desarrollar la mejor forma de matar a los demás, o sea, de desarrollar la mejor arma para invadir un país, el mejor avión para invadir un país,
la forma, digamos, más racional de torturar a las personas, ¿verdad? Que es lo que inventa luego Bush, ¿verdad? Que inventó antes Bush, ¿cómo es que le dice eso? El interrogatorio mejorado, es la forma en la que la administración Bush le puso a la tortura. ¿Qué quiere decir? Es una forma más eficiente de conseguir información, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? Y eso tiene efectos, digamos, esa crítica de la razón instrumental está apoyada en una elaboración anterior de Marx que se llama el fetichismo de la mercancía, que en general nosotros tenemos, hay una relación fetichista con la mercancía que permite que luego tengamos una razón instrumental, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre nos preocupamos por los medios, no por los fines, ¿verdad? Y eso hace que entonces la barbarie sea racional, ¿verdad? Porque Auschwitz fue racional, tiene todas las características de una industria racional. Un comando centralizado, experto, una racionalización de los recursos, una discusión sobre cómo es más eficiente lograr la meta que queremos lograr, lleva hasta el final de la tarea. Es súper eficiente, ¿verdad? Y por ejemplo, en un ejemplo más latinoamericano, ¿verdad? Las redes de narcotráfico y de trata de personas se organizan igual, ¿verdad? Es una red internacional con un liderazgo experto que se organizan de manera internacional, que utilizan los recursos y la máxima tecnología posible para la rama, que organizan racionalmente su trabajo a lo largo de varios países, con todas las características de una industria moderna, ¿verdad? Y es racional, ¿verdad? Racional desde el punto de vista de la razón instrumental. Nada más que la pregunta es, ¿para qué? Esa es la pregunta que nos hace la sociedad, ¿para qué? ¿Para qué queremos hacer eso? Entonces, esas dos cosas son centrales para la Escuela de Frankfurt. La pregunta sobre los fines, sobre lo cualitativo, y desde el punto de vista moral, el no, ¿verdad? La capacidad de decir no. Bueno, son las 10:50, vamos a quedar acá y vamos a continuar con... No, la otra semana tenemos foro, ¿verdad? Entonces, solo para que quede claro y grabado, aunque no es obligación del profesor recordárselo porque ustedes son gente adulta y responsable, que ya sabe eso de antemano y van a ser tratados como adultos en este curso. Entonces, Emanuel, Adriana, Lisette, Gerudi y Javier son nuestros animadores de la otra semana. Y ya, sería eso. Nos vemos el martes.